Bienvenidos al podcast de Manolo. Este tercer domingo de Pascua leemos el relato de Emaús. Pasan 3 días de la muerte de Jesús en la cruz e inician 2 discípulos de Jesús el camino hacia la aldea llamada Emaús. Según en el Evangelio, estaba a 30 estadios de Jerusalén. Serían aproximadamente unos 12 kilómetros. Sabemos el nombre de uno de los discípulos, que aparece en el Evangelio, Cleofás. Como cualquiera de nosotros, si hubiéramos vivido un evento como la muerte de Jesús, iríamos hablando y discutiendo durante todo el camino de todo lo que había pasado, tal y como los discípulos hacían. Comenzamos. Escucharemos en primer lugar el Evangelio y seguidamente el comentario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios, iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este tercer domingo de Pascua leemos el Evangelio de Lucas, que es el único que escribe este relato de Emaús. 2 discípulos de Jesús inician un camino, uno geográfico, que es andar de Jerusalén a Emaús, que son aproximadamente 12 kilómetros, y otro camino interior, que es lo vivido durante el tiempo que han convivido con Jesús. Este camino que inician significa dejar el camino de seguimiento de Jesús, la vida como discípulos y el anuncio del reino. Es volver atrás de nuevo a lo de antes del encuentro con Jesús, el que iba revelando la palabra de Dios. Y cuando tenemos un encuentro tan profundo y sobre todo con Jesús, tal y como les pasó a los discípulos, hacen memoria de todo lo vivido junto a Él y recuerdan sus palabras, sus gestos, su oración, su cercanía, pero también de todo lo que ha ocurrido: la traición, el arresto de Jesús, el juicio injusto, la condena, la pasión y la muerte en cruz. Este camino de Emaús
nos hace reflexionar en todas las situaciones que hacen tambalear en todo aquello que hemos puesto toda nuestra confianza y fe. Cuando nos sentimos heridos, defraudados y tristes, son exactamente los sentimientos que acompañan a Cleofás y el otro discípulo. El problema no está en los ideales ni en las ilusiones, sino dejar de lado el seguimiento de Jesús. Jesús, como tantas veces que hace, se acerca al dolor humano y a la desesperanza, y se hace compañero de camino. Tiene sensibilidad, respeto y misericordia. Él se acerca, acompaña y escucha, pero nos dejas que sigamos nuestro propio camino, igual que dejó a los discípulos que siguieran su camino. Necesitamos que nos interpreten la palabra de Dios, escucharla, que es la verdad y el amor de Dios. Ser testigos de su palabra en medio de un mundo inhumano y en la desesperanza. Debemos comprender las exigencias del seguimiento, que es la imagen de un camino de gracia. Este encuentro con Jesús y abrir los ojos como lo hicieron los discípulos cuando partió el pan, es el encuentro que tenemos en cada Eucaristía que celebramos el memorial de la Última Cena. Necesitamos este encuentro personal con Jesucristo, o al menos estar abiertos a dejarse encontrar por Él. Este camino de Emaús es aprender a retomar el camino que nos enseña Jesús. Estar dispuestos, tras recibir el pan partido y compartido, nos invita a reconocer a Jesús y no quedarnos sentados, sino ponernos en camino para compartir la alegría del encuentro, como hicieron los discípulos. Fueron a compartir su alegría con los demás discípulos en Jerusalén. No hemos de perder la esperanza, porque Jesús está siempre dispuesto a caminar con nosotros, interpretarnos las Escrituras y a partir el pan. El camino de Emaús nos recuerda que Jesús está presente con nosotros siempre, incluso cuando no lo reconocemos de inmediato.